La mayor parte de los grandes fracasos, empresas brasileñas excelentes, que hasta la fecha son muy exitosas, que fracasaron en México, ¿cuál fue su error? Por lo que he podido revisar, un factor común fue subestimar las diferencias. Creo que hay un gran potencial todavía por desarrollar, que vivimos un momento con muchos desafíos. También tenemos la oportunidad de aprovechar esos desafíos para lograr un desarrollo todavía mejor de los negocios y así, desde luego, contribuir al acercamiento de nuestros países. Hola, consejeros y consejeras de América Latina. Bienvenidos a este espacio de conversaciones y contenidos de excelencia de personas con historias y trayectorias de suceso, con trayectorias empresariales, de emprendedorismo, ejecutivos, ejecutivas, consejeros, consejeras, que van a compartir a lo largo de toda esta jornada sus conocimientos, sus experiencias, sus desafíos y las oportunidades. Para mí es un placer. Mi nombre es Marcelo Rivas, soy el CEO de la TAM de Labor Academy, Academia de Consejeros, y estamos en los estudios centrales de Sao Paulo de Labor Academy. Me gustaría mucho invitaros a participar de nuestro canal. Por eso me gustaría que hoy, que es el primer día de inicio de este espacio, el podcast Los Consejeros en Lengua Española para toda la comunidad hispana de América Latina, ustedes hagan parte de este espacio. Por lo tanto, agradezco que puedan suscribirse a nuestro canal, que estará en YouTube, estará en Spotify, y activen la señal de notificaciones para que puedan recibir todas las informaciones. Queremos que vosotros hagáis parte de este canal, oyendo vuestras necesidades, vuestros sueños, vuestros desafíos, para poder llegar a crear una comunidad latina de consejeros a través de la transición en las carreras de ejecutivos y ejecutivas a lo largo de todo este camino que vamos a ofrecer aquí en este canal. Para mí es un honor y un placer hoy recibir a un gran amigo, a una persona que ha accedido a iniciar como primer invitado de nuestro podcast Los Consejeros, el excelentísimo cónsul general de México en Brasil, Alberto Limas. Para mí un placer. Bienvenido, Alberto. Es un honor que estés aquí, que hayas accedido, y por favor, me gustaría en estas primeras palabras que un poco te presentases. ¿Cuál es tu biografía? ¿Quién es Alberto? ¿Por dónde ha pasado? Y ¿cuál es tu experiencia aquí en Brasil y en América Latina? Muchas gracias, Marcelo. Para mí es un honor, un gusto verdadero iniciar esta serie de podcasts de los consejeros en español. Te agradezco muchísimo la invitación tan generosa que me haces para ser el que empiece con esta serie, a la cual auguro un gran éxito. Estoy seguro que además viene, creo que es muy oportuna una producción de este tipo para compartir experiencias, acercar más a todos los empresarios y consejeros de las empresas de América Latina que hablan en español, ¿no? Y bueno, me presento brevemente. Mi nombre es José Alberto Limas Gutiérrez, mexicano. Tengo casi ya 48 años de edad. Soy diplomático de carrera desde hace ya casi 22 años. Tengo mi carrera en el Servicio Exterior Mexicano ha ido por dos grandes temas, bueno, dos regiones: Asia, sobre todo China, donde pasé muchos años, América Latina. También he trabajado en México en las oficinas centrales del Ministerio, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 2 veces. Curiosamente, las 2 veces he visto temas de América Latina, pero también los temas económicos. Es algo que además me gusta. Quizá en otra vida pude haber sido economista, estudié relaciones internacionales, pero creo que los temas económicos son muy importantes, desde luego, y siempre me han atraído, ¿no? Y siempre por los diversos puestos que he tenido la oportunidad de tener un contacto cercano con muchas empresas mexicanas, chinas, brasileñas, de otros países. Para mí es un mundo que quizá no me pasaría a ese mundo. No creo tener la madera para ser empresario. También antes de entrar al servicio exterior trabajé en empresas privadas, sobre todo el sector financiero. Pero bueno, mi carrera es la diplomacia, y creo que una de las vertientes de la diplomacia es la capacidad de dar orientación, asesoría a mucha gente, ¿no? En la diplomacia hacemos de todo, atendemos a veces personas en problemas, atendemos cuestiones políticas,
cuestiones totalmente diplomáticas, pero también empresariales, ¿no? Muchas veces nuestro trabajo es atender, orientar a los empresarios del país que te piden tu ayuda para hacer negocios en el país donde estás trabajando, y también para orientar a los empresarios, que en este caso serían brasileños, que tienen interés en hacer negocios con México, ¿no? Tengo ya 3 años aquí en Sao Paulo, poco más de 3 años, llegué en agosto de 2021 aquí. Originalmente llegué como cónsul adscrito, cónsul adjunto aquí al consulado. Recientemente nuestro cónsul general terminó su misión, ahora yo estoy encargado del consulado como cónsul general interino por algún tiempo, hasta que llegue un nuevo cónsul general. Y bueno, una de las líneas que he querido darle al consulado es esa... cada ciudad tiene una vocación, ¿no? En el caso de... Y esa, bueno, me quiero decir, la vocación que le imprime a las representaciones extranjeras, ¿no? Hay países, por ejemplo, que tienen una enorme comunidad en el lugar, entonces tienen que dedicarse a atender a su comunidad. En el caso de México, la comunidad mexicana es relativamente grande, tenemos más o menos 2,000 personas en la ciudad de Sao Paulo, otras 1,000 en el resto del estado, y en todo Brasil son más o menos 6,500 mexicanos, ¿no? El consulado, sin embargo, por la naturaleza de Sao Paulo, yo creo que debe tener una vocación sobre todo económica, comercial. Es la capital económica de América del Sur, la capital económica de Brasil, la segunda, una de las 2 mayores ciudades de América Latina, junto con la Ciudad de México, precisamente. Ciudades que son, en algunas cosas muy semejantes, en otras son diferentes. Pero bueno, una de las cosas que compartimos y que en estos 3 años que tengo aquí he podido observar es una creciente vinculación empresarial, creciente vinculación de negocios, comercio, inversión entre México y Brasil, ¿no? Entre las empresas de los 2 países. Y algo también muy interesante, ¿no? Que la mayor parte de las empresas globales o regionales que operan en América Latina tienen 2 principales bases de operaciones, que son México y Brasil. El otro día, por ejemplo, venía un directivo de una empresa asiática, me comentaba que tienen 3 grandes grupos en América Latina, uno para Brasil, uno para México y otro para el resto de América Latina, que está basado en México, ¿no? Entonces, creo que hay un gran potencial todavía por desarrollar, que vivimos un momento con muchos desafíos, pero también tenemos la oportunidad de aprovechar esos desafíos para lograr un desarrollo todavía mejor de los negocios y así, desde luego, contribuir al acercamiento de nuestros países. Perfecto, Alberto, qué interesante. Yo ahora me gustaría un poco, tenía en la cabeza hacerte una pregunta, pero voy a aglutinar con tu plática, voy a aglutinar resumidamente. ¿Cómo ves ahora? Estábamos comentando sobre ese tratado de libre comercio entre Brasil y México, que son las 2 principales economías. Lógicamente, este podcast y Board Academy va a acoger a todos los países de habla hispana, desde México hasta Argentina, pasando por Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Panamá, Colombia, etcétera, etcétera. Pero México es junto a Brasil son las principales economías por tamaño, por dimensión. Lógicamente, México ahora se está beneficiando del nearshoring, del friendshoring. Es muy importante la parte de industrialización, la parte tecnológica. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo está el escenario a través del nuevo cambio del gobierno ahora? Que no ha habido un cambio, ha habido un cambio de presidente, aunque la política es del mismo partido, creo entender, junto con el posicionamiento de Brasil y las nuevas elecciones americanas. ¿Cuál es el papel ahora? Y más con tu experiencia, que es ahí donde quería crecer, donde tú participaste y has tenido una trayectoria con Asia, porque ahora la geopolítica va a tener un impacto importante y me gustaría ver en esta mesa de juego que un poco me dijeras tu opinión, tu visión, teniendo en cuenta las 2 economías importantes de América Latina, con ahora 2 fuerzas, la nueva administración americana, con la entrada de Donald Trump de nuevo, y el conglomerado asiático. Gracias, Marcelo. Aquí digo, me gustaría hacer una aclaración, ¿no? Todos estos temas, la opinión es personal, es mía, ¿no? Perfecto. Para las opiniones oficiales del gobierno de México sobre la relación, especialmente con otros países. Yo puedo hablar de la relación con Brasil porque soy diplomático mexicano acreditado en Brasil. Eso no hay problema, pero bueno, los temas de otros países y demás son posiciones personales. Creo que valdría la pena, para no confundir al público también, que
cuando quieran ver las posiciones oficiales de México sobre la relación, por ejemplo, con Estados Unidos, con China, vayan a las fuentes oficiales Perfecto. del gobierno mexicano. Pero bueno, sin duda es un escenario complejo, es un escenario lleno de desafíos el que tenemos. El mundo en los últimos, ¿qué será? Unos 8 años. Yo recuerdo mucho, tuve la oportunidad de estar en la cumbre del G20 de 2016 en China. Y recuerdo mucho que en algún momento tuve oportunidad de escuchar el discurso de la entonces primera ministra del Reino Unido. Y a pesar de que, bueno, el gobierno de esa primera ministra no fue del todo exitoso en su país, recuerdo que en su discurso claramente configuraba las cosas, los riesgos que podrían venir, el ascenso del nacionalismo, de políticas económicas más proteccionistas o regionalistas, por lo menos las preferencias políticas de las poblaciones de muchos países. Y bueno, a partir de entonces pasamos de un escenario de una globalización más abierta a una globalización acotada, una globalización que está más enfocada en las regiones, en los lazos con los amigos, el famoso nearshoring, o con los países que se conciben como seguros, ¿no? Como le hacen llamar el security shoring. Creo que México, así como Brasil, es un país que, al tiempo que afrontan desafíos importantes, tienen condiciones apropiadas para poder enfrentar el escenario que tenemos, ¿no? México, vayamos por partes, ¿no? México es un país de pertenencias múltiples. Estamos geográficamente en América del Norte, tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros con Estados Unidos, un tratado comercial con Estados Unidos, un país al cual le enviamos más del 80% de nuestras exportaciones, y es el mayor inversionista extranjero en el país. Más o menos la mitad de la inversión extranjera que hay en México es de Estados Unidos. España, por cierto, es el segundo inversionista en México. Brasil también es una inversión no tan grande, pero es el segundo mayor de América Latina después de Argentina. Pero bueno, somos un país también por cultura, historia, tradición, un país latinoamericano. Eso es algo cierto. Los mexicanos nos sentimos latinoamericanos. Para nosotros los países de Latinoamérica y también desde luego Hispanoamérica, España sobre todo, son países hermanos. Pero bueno, somos un país con costas en los dos grandes océanos del mundo, en el Pacífico, en el Atlántico. Tenemos una vinculación de larga data con Europa por la relación con España y con otros países. También tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea desde hace ya más de 20 años. Con Asia tenemos un comercio, una interacción muy importante y también una larga historia de intercambios, ¿no? Los primeros contactos, por ejemplo, de Japón con Occidente se dieron a través de México. La primera delegación importante japonesa que llegó a Europa primero visitó México y de México fue a España, ¿no? Tenemos la larga historia del Galeón de Manila, una ruta comercial impulsada por España durante el tiempo del virreinato en México, una ruta que duró casi 300 años y que unía América con Asia, Filipinas, China. En fin, México felizmente es un país con lazos para arriba, abajo, de un lado, del otro, ¿no? Ahora bien, en el caso específico de Brasil, ¿no? Creo que México y Brasil han adoptado enfoques un poco diferentes para ampliar sus relaciones económicas con América Latina. Brasil, lo sabemos, decidió formar el Mercosur con Argentina, Uruguay, Paraguay, hace ya más de 30 años, una unión aduanera que se concibe como un espacio económico un tanto cerrado entre ellos. Hasta donde yo sé, Brasil no tiene otros tratados comerciales importantes con otros países. Creo que tiene un acuerdo con Israel, perdón, a lo mejor me equivoco, no estoy del todo cierto, pero bueno, la verdad es que, y no quiero tomarlo como una crítica, pero es una de las economías más cerradas de América Latina. La de Argentina y de Brasil, el comercio exterior no llega al 40% del Producto Interno Bruto. La suma de exportaciones e importaciones, en el caso de Brasil cerca del 40%, en Argentina es poco más del 30%, en el caso de México la suma de la importación y exportación es más de 80% del PIB. Es un país que optó por un modelo de apertura comercial desde hace más de 30 años, que ha tenido beneficios, ha tenido costos, hay críticos, hay gente que lo acepta, pero bueno, creo que es el modelo que se ha escogido y difícilmente va a cambiar.
la economía mexicana depende en buena medida de los mercados internacionales, sobre todo el de Estados Unidos. Pero bueno, este regionalismo no solamente ha mirado hacia el norte, ¿no? Tenemos varios tratados de libre comercio con países de América del Sur. Algo poco mencionado es que el primer tratado de libre comercio que México firmó no fue con Estados Unidos, fue con Chile en el año 92. También tenemos tratados comerciales con países como Perú, con Colombia. Lo tuvimos con Venezuela, luego Venezuela. Era un tratado en los tres países, Colombia, Venezuela, México. Venezuela salió. Lo tuvimos también con Bolivia. Bolivia decidió salirse. Tenemos, por ejemplo, con Uruguay, un país interesante, pequeño. México tiene tratado de libre comercio con Uruguay, que es miembro del Mercosur. Con Panamá, también con todos los países de Centroamérica tenemos tratados de libre comercio. Entonces, vaya, es un país que ya tiene la experiencia de negociar tratados con los países de América del Sur, ¿no? Con Brasil, desafortunadamente, todavía no se tiene. Tenemos dos acuerdos económicos en el marco de la ALADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración, acuerdos de complementación económica. Uno, el ACE 53, que da preferencias arancelarias a un grupo limitado de productos, son como 800 productos que engloban más o menos 10-12% del comercio bilateral. Y tenemos otro acuerdo que creo que es, de hecho es mucho más importante en términos cuantitativos y que nos debe seguir, por ejemplo, es el ACE 55, que es un acuerdo que se refiere a la industria automotriz. Es un acuerdo que en la práctica permite el libre comercio automotriz entre México, Brasil y los países del Mercosur. También cuenta Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿no? Más o menos el 40% del comercio actual entre México y Brasil está en la industria automotriz. Entonces, de hecho, ahorita como la mitad del comercio tiene algún tipo de acuerdo comercial, la otra mitad no. Es un reto esto. La verdad es que la idea ha ido y venido desde hace ya unos 20 años, por lo menos. En ocasiones Brasil no ha querido, en ocasiones México ha sido menos receptivo a la idea. Debo confesar, y digo, es algo público, ¿no?, que Brasil ha manifestado abiertamente su interés de negociar un acuerdo de libre comercio con México. México todavía tiene pendiente formular su posición oficial al respecto. Yo, a título personal y como cónsul aquí, espero que sea positiva, que se pueda negociar un acuerdo comercial entre México y Brasil que acerque a las dos mayores economías de América Latina, que ya tienen un comercio importante. El año pasado, más o menos, el comercio bilateral llegó a 16, de acuerdo con la estadística mexicana, 16 mil millones de dólares. No es una cantidad despreciable. Brasil fue nuestro séptimo mayor socio comercial en el mundo. México también fue el séptimo mayor socio comercial de Brasil. Y estamos muy cerca del sexto y el quinto, con un empujoncito más, algunas facilidades y un mejor conocimiento y trabajo de los empresarios. Yo creo que Brasil podría ser, más bien México posicionarse como el cuarto o quinto socio comercial más importante de Brasil, ¿no? Hay mucho por hacer, es un desafío importante, pero bueno, confiamos. En México tenemos un gobierno nuevo, la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra primera presidenta, tomó posesión hace poco más de un mes, el 1 de octubre. Lo comento también porque es público, va a venir ahora a Brasil al G20 la semana próxima. Indudablemente, además de su participación en la cumbre, tendrá conversaciones con el presidente Lula. Y bueno, la esperanza de todos los que trabajamos en mejorar la relación entre México y Brasil es que puedan surgir acuerdos entre los presidentes de los dos países para mejorar todavía más las relaciones. Excelente, Alberto. Madre mía, es una aula absoluta de geopolítica, de verdad, porque es importante. Yo quiero decirle a nuestros oyentes, a nuestros compañeros en esta jornada, que es muy importante tener esas informaciones, esos contenidos, porque al final, a la hora de tomar decisiones o de planificar estratégicamente inversiones o decisiones o acciones de cualquier tipo, es muy importante conocer todos esos acuerdos, todas esas informaciones y de lo que está sucediendo ahora mismo. Entonces,
Yo sí que me ha encantado que tus opiniones son personales, respetamos lógicamente, y no queremos en ningún momento una posición oficial en ningún tipo de situación que podamos estar aquí platicando. Estamos aquí entre personas que absolutamente tenemos el respeto, y lógicamente, además del personal, el profesional, y tu carrera diplomática tiene que absolutamente preservar esos valores, lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero es muy interesante. Entonces, yo me gustaría un poco, cambiando de tema y de asunto, nosotros, Bor Academy es un ecosistema, y lo que tú has dicho, un ecosistema es un nuevo modelo de negocios, de ver los negocios de otra manera. Estamos en un momento donde las colaboraciones son mucho más que las competiciones. Es una sociedad que debe colaborar, no debe competir. Y tú hablabas muy bien de dos economías como en el Mercosur, la brasileña y la argentina, son cerradas. Es verdad que a veces dicen que porque es una dimensión de país, Brasil muy grande, y que ha mirado mucho más internamente que externamente, pero ahora Brasil va a jugar un papel importante en los próximos años. Brasil está en lo que se llama la columna de la seguridad alimentar, está en la columna de la transición energética, y está en innovación y tecnología. Tú ves aquí, a nivel de innovación, el sector financiero es líder en muchas decisiones de plataformas de pagos y en otras historias. Entonces, esos ecosistemas favorecen que tengamos que abrirnos, y nuestro socio potencialmente comercial en una región que estamos no tan distantes es México, ¿no? Entonces, volviendo al asunto y a la estrategia de la Academia de Consejeros, ¿cómo ves las empresas mexicanas? ¿Cómo ves su funcionamiento de gobierno corporativo? ¿Crees que existen oportunidades de mejora? Porque en Bor Academy decimos que la empresa solo tiene 3 caminos: o va a quebrar, o va a ser sucedida en una transición por herederos o por sucesión, o va a ser comprada o va a ser fusionada, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, cómo está el mundo del gobierno corporativo, la gobernanza en México, las empresas? ¿O qué es tu visión, no? Sí, claro, Marcelo. Me gustaría hacer una comparación entre México y Brasil en ese sentido, ¿no? Las mayores empresas de América Latina, casi todas son brasileñas o mexicanas. Las marcas más populares, más valiosas de América Latina, la mayoría son brasileñas o mexicanas, ¿no? Pero son caminos diferentes, como ya hemos hablado, ¿no? Las empresas brasileñas están muy enfocadas en su mercado doméstico. Tienen algunas operaciones, por ejemplo, Brasil, has mencionado el papel que juega, ¿no?, en la seguridad alimentaria. Es un exportador importantísimo de commodities, de productos como la soya o soja, ¿no?, como le llaman en América del Sur, el mineral de hierro, el maíz, la carne de res, carne bovina, incluso carne de pollo. Hace poco, creo que Brasil ya se posiciona como el segundo mayor productor de alimentos del mundo, ¿no?, después de Estados Unidos. Tiene entonces aunque sea una economía cerrada, bueno, para la importación, para la exportación es muy abierta. Es un país que tiene un nivel de exportaciones muy, muy importante en América del Sur, en productos críticos como los alimentos y otras materias primas. Un país que, por ejemplo, se volvió una potencia petrolera y que ahora es una potencia en energías renovables, ¿no? Pero sus empresas tienen esta visión de una economía más cerrada. Creo que es una cuestión incluso cultural, histórica y hasta geográfica de por qué Brasil es así, ¿no? En el caso de México, las empresas mexicanas, desde luego muchas tienen una posición importante en su mercado doméstico, pero tenemos un segmento importante de empresas que se han globalizado, que han expandido sus operaciones en Estados Unidos, en América Latina, en Europa. Creo que por lo que he sabido y por los puestos que he tenido, porque empecé mi carrera como jefe de departamento para América Latina y el Caribe en el área de promoción económica. Luego, antes de estar en Brasil, fui director de Relaciones Económicas con Asia Pacífico y Medio Oriente. También fui director general adjunto de Acuerdos Económicos Internacionales, lo cual me han permitido ver, además de mi experiencia en China, donde fui jefe de la sección económica de la Embajada de México en China y también cónsul en Cantón. Las empresas mexicanas creo que tienen una visión más global de los negocios. Y en el caso de la relación bilateral, la presencia empresarial mexicana en Brasil es más grande, es mayor, más extensa que la de empresas brasileñas en México.
que la presencia de empresas brasileñas afortunadamente está creciendo, ¿no? En estos 3 años hemos visto cómo varias empresas brasileñas han aumentado sus operaciones en México y empresas nuevas han llegado. Igualmente han llegado también algunas nuevas empresas mexicanas, pero bueno, para que tengas una idea, calculamos que la inversión mexicana en Brasil es más o menos de $30 mil millones. Una inversión enorme. Enorme. El brasileño a lo mejor no se da cuenta, ¿no? Pero su celular es operado por una empresa mexicana, desayuna pan mexicano, bebe Coca-Cola embotellada por una empresa mexicana, va al cine a salas operadas por México. En fin, la presencia mexicana es grande tanto en muchos sectores: alimentos, bebidas, servicios, industria. Tenemos casi todas las grandes empresas mexicanas están presentes en Brasil. Por ahí hay 1 o 2 excepciones importantes. Y bueno, creo que el empresario mexicano tiene una visión más, por lo menos de una región más amplia, ¿no? La empresa mexicana, no quiero hacer comerciales como decimos en México, ¿no? Pero hay una empresa mexicana, por ejemplo, que empezó con servicios de agua, de lo que llamamos en México tinacos, ¿no? Que son depósitos de agua que están normalmente en el techo para que la vivienda tenga, y que es muy famosa en México. Que cambió su nombre, por cierto, tenía un nombre original, luego lo mudó, se llama Rotoplas, ahora es Acuantia. Y es una empresa que se ha especializado en gestión de aguas, ¿no? En los servicios, sobre todo domésticos, pero también industriales, del agua potable, del agua que se utiliza para muchas cosas, ¿no? Y ellos tienen presencia desde Guatemala hasta Chile. Están casi en todos los países de América Latina. Aquí en Brasil mismo están presentes, ¿no? Tenemos casos como una empresa muy famosa, Bimbo, que es una empresa mexicana productora de pan, que un caso muy interesante. Originalmente una empresa fundada por españoles en México. Es verdad. Y en España, y que se dividió y quedó Bimbo de España y Bimbo de México, ¿no? Yo siempre en España estaba tomando mis tostadas de Bimbo y creía que era una empresa española, y es mexicana. Es mexicana. Hace unos años Bimbo de México terminó comprando la Bimbo de España, ¿no? Es una empresa, además es algo interesante, ¿no? La empresa, su negocio es el pan, pero ¿cuál es su verdadera ventaja competitiva? Su logística. Eso. Pueden colocarte el pan en todas las miles de puntos de venta en México y en muchos otros países, ¿no? O sea, su ventaja competitiva quizá no es que hagan el mejor pan, es bueno, pero su ventaja competitiva es en la logística, en las redes de distribución. Bueno. Y en eficiencia es donde logran una gran ventaja, ¿no? Entonces no quiero decir esto que las empresas brasileñas no puedan tener ese nivel de excelencia. Claro que lo tienen. Brasil es un país que me ha sorprendido por su cultura empresarial. El brasileño, creo que por esencia, es emprendedor. Hace unos meses observaba un mapa, soy muy afecto a los mapas, que decía, en cada país de América Latina, ¿qué es lo que sueñan ser los jóvenes, ¿no? Y había de todo, ¿no? Youtuber, futbolista, en fin. Sí. El único país donde la ambición de los jóvenes era ser emprendedor era Brasil. Es verdad. Y tienen todo un ecosistema. Ahora que hablas de Board Academy, aquí, por ejemplo, el Sebrae, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? De hecho, lo que yo he podido ver y comparar, como mucho tiempo trabajé en la de promoción económica, creo que es el mejor modelo que yo he visto de asesoría y enseñanza para los empresarios, para ayudarles verdaderamente a emprender. Creo que el modelo de Sebrae es muy bueno. Aquí hemos tenido la oportunidad de estar en la Semana del Emprendedor con presentaciones de México en los últimos 2 años. Incluso creo que en el 21 estuvimos en línea, pero bueno, 2 o 3 años, y es impresionante, ¿no? La cantidad de negocios y demás, ¿no? Creo que todos los países tenemos retos estructurales. Brasil no es la excepción, ¿no? Una cosa que yo comento a menudo con mis amigos y colegas brasileños es que más allá de temas como la cuestión fiscal, la burocracia y demás, Brasil podría ganar mucho si impulsara una apertura al mundo, ¿no? Si llevara a sus empresarios a ver más allá de su mercado tradicional local, romper un poco esta idea de que, bueno, el brasileño es como debe ser, está muy orgulloso del gran país que tienen. Pero bueno, el mundo es más amplio, ¿no? Como mencioné hace rato, bueno, pues sí, porque es un país grande, o Argentina, sí, mira, yo estuve en China, que es el país más grande del mundo por población, y tienen la visión de llegar hasta el último rincón del planeta.
Hace tiempo comentaba con un grupo de estudiantes, mira, puedes tener un país muy grande, pero el mundo siempre va a ser más grande. Tu mercado doméstico en Brasil o en India o en China o en Europa puede ser muy grande, pero el mundo siempre va a ser más grande. Entonces, si realmente tu empresa aquí la quieres llevar, bueno, obviamente hay que llevarla por pasos pequeños, pero llega un momento en el que tienes que salir, ¿no? Entonces, yo espero, y uno de los proyectos que tenemos en el consulado que queremos hacer es un foro de negocios México-Brasil, en el cual podamos reunir, creo que hace mucha falta el diálogo entre las empresas mexicanas y brasileñas. El presidente Lula estuvo ahora en México precisamente para la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum. Se llevó a cabo un gran foro de negocios México y Brasil con más de 400 empresarios. Luego te paso, quedó grabado en YouTube. Creo que es un ejemplo de las cosas que necesitamos. Queremos hacer algo similar aquí en Sao Paulo para unir y acercar más a las empresas mexicanas y brasileñas. Que desde luego sus códigos de negocios, su gobierno corporativo es diferente. Tienen una visión. No quiero decir cuál es mejor o cuál es peor, simplemente es diferente y creo que necesitamos acercarlas. Es importante, Alberto, lo que estás diciendo, muy importante para la estrategia de Bora Academy. También Bora Academy ya tiene esa visión en su planeación estratégica de ser global. Ya estamos en varios países y hemos decidido, lógicamente, hacer nuestro aterrizaje en lengua española en México, por muchos motivos. Bienvenidos. No, por muchos motivos, lógicamente. Primero, soy sospechoso en eso porque he vivido 6 años allí, como te dije muchas veces en privado, llevo México en la piel y para mí es un placer, es un país que verdaderamente tiene esa visión de apertura global, de posicionamiento de sus marcas, de sus productos, de sus gentes. Y eso es algo que me impresiona y es importante cuando alguien piensa en establecerse en otro territorio, en respetar esas culturas, en esas especialidades de la propia dinámica del país, porque a veces queremos llegar a un lugar e implantar nuestro propio criterio, nuestra propia cultura, y esto es un error. Nosotros tenemos que llegar, es lo que he dicho, el ecosistema es de respeto, entonces tenemos que respetar y conocer, ¿no? Entonces, yo aprovechando ya el hilo a que estamos aquí, Bora Academy va a llegar a México, a la Ciudad de México, el día 29 de enero del 2025 con su primer Board Summit México para desarrollar nuestros programas de formación de consejeros para toda la industria y empresa mexicana. ¿Cómo ves? ¿Qué consejos nos darías a los miembros de Bora Academy, a todos esos consejeros que tú muy bien has dicho, algo muy importante, empresas brasileñas estánse implantando en México, empresas mexicanas están en Brasil? Es un puente muy bueno para todos estos consejeros que ya se han formado, más de 5.500 aquí en Brasil, y que ahora van a formarse en México. Esta bilateralidad es muy importante. Entonces, ¿qué opinión tienes sobre esta llegada de nuestro ecosistema como Bora Academy, empresa donde nos dedicamos a ese tipo de formación en diferentes áreas, inteligencia artificial, sustentabilidad, en economía sostenible, disrupción de contenidos? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué consejo nos darías? Marcelo, bueno, primero que nada, felicitarlos y bienvenidos a México. Les deseo y estoy seguro que van a tener el mayor de los éxitos en el país. Creo que es una decisión estratégica importante la que están tomando de expandir sus operaciones a México, y creo que va a ser muy útil para las empresas mexicanas, para las empresas brasileñas. Creo que es importante considerar varios factores, ¿no? Uno, la realidad es que cuando hablas de Brasil y México existe una simpatía inicial muy grande. El mexicano promedio tiene una muy buena opinión de Brasil, el brasileño promedio tiene una muy buena opinión de México, pero esta simpatía inicial creo que a veces nos puede conducir a errores, a pensar que las cosas son, o sea, yo como mexicano decir Brasil es como México, o al revés, México es como Brasil. La realidad es que no son países tan semejantes en muchas cosas, ¿no? Empezando por el idioma, que puede sonar como muy semejante, y lo es. El portugués y el español son quizá los dos idiomas más semejantes en el mundo, pero son idiomas diferentes y tienen a veces diferencias y cosas que además los famosos cognados, cosas que te pueden llevar a confusiones muy, que van de lo simpático a lo trágico, ¿no? Entonces hay que poner, yo creo que mucho énfasis en las diferencias, ¿no? Ya hablando de los empresarios,
La mayor parte de los grandes fracasos, no voy a mencionar nombres, pero hay de los dos lados, empresas brasileñas excelentes, que hasta la fecha son muy exitosas, que fracasaron en México. Y igual, empresas mexicanas muy buenas que fracasaron en Brasil, ¿no? ¿Cuál fue su error? Por lo que he podido revisar, un factor común fue subestimar las diferencias y pensar que lo que funcionó en México funcionará en Brasil y viceversa. Y otras grandes empresas que a lo mejor no han fracasado, pero que les ha tomado mucho tiempo aprender a adaptarse al mercado de todos los países. Pero un ejemplo que yo cuando hablo con los empresarios menciono mucho es el caso de, para no hablar de empresas mexicanas o brasileñas de un tercer país, Walmart. Walmart, que en México es una empresa gigantesca, es la unidad más grande fuera de Estados Unidos que tiene Walmart, que es una de las mayores empresas del mundo. Walmart fracasó en Brasil. No voy a entrar en razones de por qué, y mucho creo que fue un tema de cultura, pero bueno, de cultura empresarial y de no entender la cultura del consumidor brasileño. Si una empresa como Walmart, que tiene a su disposición recursos prácticamente inagotables, fracasó en Brasil, cuidado, ¿no? Cualquier empresa creo que puede fracasar, así como también cualquiera creo que puede tener éxito, ¿no? Entonces, creo que sería importante ir sobre todo a esas diferencias. Y hay mil cosas, ¿no? Te pongo otro ejemplo, ¿no? El tema fiscal, que sabemos en Brasil es taxing, es muy complicado el tema de los impuestos. En México creo que es un poco más sencillo, pero más allá de cuál país es más complicado, a veces es muy diferente. Por ejemplo, en Brasil sabemos que no existe el IVA. No existe este impuesto universal al valor agregado, ¿no? Que se cobra al consumidor. En México el IVA es una realidad desde hace ya más de 40 años. Antes existía un impuesto similar. Pero bueno, para el empresario brasileño la idea del IVA es difícil de entender porque no existe en Brasil. Y para el empresario mexicano la idea de que no exista IVA también es... ¿Cómo es posible que maneje una economía de ese tamaño sin un impuesto como el IVA, ¿no? Digo, no voy a ir más allá, hay razones políticas, históricas y demás, pero bueno, ese tipo de pequeñas, grandes diferencias creo que son las cosas que los empresarios, más allá de esta bonomía, esta simpatía inicial natural que va a existir, creo que es importante ir a estas diferencias que pueden ser críticas, ¿no? Para el éxito de una empresa, ¿no? Y como decía, aprender de los diferentes modelos de negocios. Me encanta lo que me estás diciendo porque aunque sea verdaderamente un desafío, que lo es una gran oportunidad. ¿Por qué? Yo tengo una frase que suelo utilizar en las conferencias, que es verdad, que calidad se consigue con procesos, pero los procesos muchas veces te dejan un poco acotado en algunas partes de la innovación y la creatividad, y la excelencia se consigue con detalles. Y tú has dicho que esos pequeños detalles hacen toda diferencia. Me gusta mucho hablar, siempre sale en la pauta y va a salir, y lo digo a nuestros espectadores y a nuestros oyentes que están aquí en el canal, hay algo que es un desafío de verdad, que es pasar del ecosistema, empresas dirigidas por el ego, al ecosistema. ¿Y qué es eso? El ecosistema es ser muy competitivo y querer imponer algo cuando lo que tienes que hacer es proponer, tienes que inspirar. Y el latino a veces, también el brasileño le pasa y al mexicano le pasa. Tenemos que elevar nuestra autoestima, somos muy buenos y tenemos que elevar nuestra autoestima porque tenemos mucho potencial en todos los ámbitos de la economía, de la vida, del desarrollo personal, y tenemos una gran oportunidad. Y me encanta que traigas este aspecto del detalle, porque esta es una visión panorámica de 360 grados, porque México precisa que verdaderamente tengamos mucha atención en estos pequeños detalles de relaciones, de presentación, porque por ejemplo Bora Academy va a llegar a México y nuestros futuros alumnos, nuestros futuros participantes pueden pensar, bueno, es una empresa brasileña, no, es una empresa global. Quiero expresar aquí, para que nuestros oyentes lo sepan, que estamos
asociados y hemos hecho una gran alianza con ESADE, una de las principales escuelas de negocios, la segunda mayor según el Financial Times y mejor escuela de negocios del mundo, que tiene proyectos con Wharton, con Georgetown y otras facultades internacionales, ¿no? Entonces, el mexicano tiene que entender que llegamos con un contenido de excelencia, un contenido de primer nivel con visión global, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Me gustaría un poco saber verdaderamente qué podemos hacer o qué podemos mejorar o qué podemos presentar para que verdaderamente sea una oferta competitiva. ¿Qué es lo que necesita el ejecutivo? Que como decíamos antes, el ejecutivo ahora tiene, nuestra expectativa de vida ha aumentado. Y entonces, cuando esa expectativa aumenta y llega al final de una carrera de un ejecutivo, ¿cómo capitalizamos esa transición hacia esos años donde podemos aportar nuestra mayor experiencia, nuestro intelecto? ¿Cómo ves todo eso para tener presencia en México? Sí, insisto, felicidades y repito, ¿no? Yo creo que llegan en un muy buen momento. La globalización acotada que mencionaba de los últimos años nos ha llevado a mirar a otras regiones, ¿no? México durante mucho tiempo, por condiciones naturales, ha estado muy vinculado a América del Norte. Algo que yo, por ejemplo, le comento a los empresarios brasileños es que consideren que muchos de los hábitos de la cultura empresarial mexicana están muy influenciada por la cultura empresarial de Estados Unidos. Y creo que el empresario mexicano debería tener una visión más global. Pensar que no solamente los negocios son con Estados Unidos, también son con Brasil, con España, con China o con el mundo árabe. Algo importante, ¿no? Que es con India, ¿no? Que son otras regiones que están surgiendo, con África, ¿no? Regiones que están surgiendo, que están creciendo y que tienen mucho potencial, ¿no? Creo que esta visión global de Board Academy puede ser muy interesante y complementaria para la formación que los empresarios mexicanos tienen, que generalmente cuando pasan de la parte nacional a internacional es en Estados Unidos. Y está muy bien, digo, todos sabemos que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, la economía mayor y quizá la más desarrollada y más completa. Pero bueno, el mundo no es Estados Unidos, como decían, el mundo siempre es mayor, siempre es más grande que el resto, ¿no? Entonces creo que Board Academy puede ser muy interesante para aquellos consejeros, empresarios mexicanos que quieran tener una formación con otra perspectiva, otra visión de la globalidad. Que es, Brasil tiene eso, ¿no? Brasil es un país que a su manera es muy cosmopolita, Sao Paulo también es muy cosmopolita, pero bueno, es un cosmopolitismo diferente, que tiene una más balanceado, más en Europa, a África, América del Sur, a Asia desde otra perspectiva. Creo que Board Academy puede traer mucho de esta visión global alternativa para los empresarios y para los ejecutivos mexicanos. Y desde luego, ¿no? En la charla previa que tuvimos me pareció muy interesante esta cuestión que llamabas el tema de los ejecutivos que ya tienen pues décadas de experiencia y todo, y creo que bueno, está en un gran momento todavía de sus vidas, que tienen 60 y tantos años, por ejemplo, y están quizá en el mejor momento de sus vidas, y por patrones laborales e incluso legales previos, no sé, yo creo que si en los 80s, 90 la esperanza de vida si acaso llegaba a 70 años, poco más, entonces era lógico que una persona de 65 años ya tenía que jubilarse, ¿no? Ahora la esperanza de vida felizmente ha aumentado, mucha gente pueden aspirar a vivir 80 años o más, ¿no? Entonces a los 60, 65 años, incluso 70, todavía estás en un muy, muy buen momento para trabajar, dirigir y bueno, aportar tu experiencia que tienes de tantas décadas acumuladas. Creo que ese enfoque en particular puede ser muy útil a México y a muchos otros países, ¿no? Creo que sí es un hueco, una carencia que en la cultura empresarial existe, ¿no? Hay que aprovechar esta experiencia. Y que también es importante, tener un amigo que me hablaba que existe en nuestra sociedad, es un culto a la juventud, que puede ser bueno, desde luego todos estamos pensando en los jóvenes, pero bueno, creo que también debe haber algo que es, y que creo que se ha perdido un poco, que es el respeto a los mayores, el respeto a la experiencia, al seniority. En todos los campos de la vida, y el mundo empresarial no es la excepción, hay muchísimas cosas que solo la experiencia te da. Puede ser el joven más brillante,
pero si no has vivido, si no has tenido la experiencia de resolver problemas, de relacionarte con otras personas, de diseñar nuevos procesos, nuevas instituciones, porque crear una empresa es crear una institución. Completamente. Eso solo te lo dan los años. Y no lo puedes reemplazar con nada, ¿no? Por más que tú leas o que... No, tienes que vivirlo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser... Eso es, en particular es un aporte muy interesante que pueden hacer. Qué bueno, qué highlights nos estás dando. Nos estás dando unos puntos absolutamente que verdaderamente tenemos que poner en la pauta para poder desarrollar nuestra actividad y nuestro plan estratégico, que lo tenemos a 2030. Y la verdad es que el otro día en una inmersión de inteligencia artificial, fíjate, Alberto, qué importante, decían que mucha gente se está quejando que cuando le dan un prompt al chat GPT, que a veces no reciben la respuesta que esperan. Y uno de los gurús en Brasil de inteligencia artificial decía, fíjate lo importante que es, y tú lo has puesto aquí en evidencia, la experiencia de vida, la madurez y el conocimiento, el haber leído. ¿Por qué? Porque cuanto más contenido, más contexto y más información y mejor das a la inteligencia artificial, ella te responde de una manera mucho más excelente, ¿no? Entonces, eso no lo da la juventud solo. Entonces estamos en una era donde la transición de generaciones es muy importante y creo que es importante aprovechar cada habilidad de cada tipo de generación, porque ahora muchos están iniciando su jornada en el mundo empresarial o en el mundo ejecutivo, pero otros están en su fase de aportar toda esa trayectoria de conocimiento. Y entonces esa colaboración es fundamental, ¿no? Entonces vamos allá, la inteligencia artificial. Decía Daniel Goleman en una entrevista que le vi precisamente en México, él decía, el gurú de la inteligencia emocional, decía que la inteligencia emocional, él ha lanzado un libro ahora, Optimal, este año, decía, la inteligencia emocional va a estar por encima de la artificial, porque el ser humano tiene emociones y necesitamos, y tú lo has dicho muy bien, o sea, estos nuevos desafíos requieren de este tipo de actitud, ¿no? Que es lo más importante hoy en día, además del conocimiento y la habilidad. ¿Tú crees qué sectores ves en México más interesantes para abordar, o cuáles son los sectores que están ahora con más necesidades o más desafíos o más oportunidades, Alberto? Muy interesante, Marcelo. Creo que vivimos una época en la cual nuevas tecnologías están surgiendo, consolidándose. La más evidente es la inteligencia artificial, que bueno, habría que ver si logra pasar a una inteligencia emocional. Eso creo que va a ser todavía más complejo, porque muchas veces, por ejemplo, hay un concepto informal que existe en México que mucha gente dice, mano izquierda. ¿Qué es tener mano izquierda? Mano derecha es saber hacer tu trabajo. Si tú eres un abogado, por ejemplo, bueno, ser mano derecha es que sabes muy bien la ley, interpretarla, en fin, toda la capacidad técnica para ser abogado. ¿Qué es ser mano izquierda? Bueno, es tu habilidad para tratar a los clientes, para relacionarte con otros abogados, con los jueces, en fin, eso que no está en ningún libro, eso ninguna universidad te lo enseña, ¿no? En México es un concepto que tiene algunos años, que se escucha mucho, dicen, él tiene mucha mano izquierda. ¿Eso qué significa? Bueno, que tiene esta inteligencia emocional, este entendimiento de las reglas informales de interacción, de comunicación. Entonces, bueno, vamos a ver si la inteligencia artificial logra desarrollar mano izquierda para todo esto, ¿no? Pero bueno, yendo a tu pregunta, bueno, la economía mexicana, y volviendo al caso de Brasil, para que los que nos escuchen, son diferentes. Por ejemplo, la manufactura, ¿no? Como dices, México es un país que está muy enfocado a la exportación. Por ejemplo, México es un país que produce 3.5 millones de vehículos al año. Somos ya, creo que el cuarto o quinto mayor productor del mundo. Hemos superado a países como Brasil, como España. Creo que estamos cerca de superar a Corea del Sur como fabricante de automóviles. Creo que solamente Estados Unidos, China, Japón y Corea están encima ahora como productores de vehículos. Pero el 80% de esa producción de vehículos se exporta. El mercado doméstico mexicano es bastante menor, bastante más pequeño que, por ejemplo, el mercado de Brasil, ¿no? Ahorita creo que una industria que va a atravesar por una transición clave, fundamental, es la automotriz.
vienen los autos eléctricos. Nos guste o no, van a llegar. Sean chinos o estadounidenses, europeos, van a llegar. Y yo creo que es una industria que va a tener una transformación profunda, y esto, bueno, implica desafíos para muchas empresas, pero bueno, también oportunidades, ¿no? Creo que toda la industria de movilidad, de electromovilidad, es un área que va a tener un gran desarrollo, y que no solamente son automóviles, también pueden ser desde los scooters, motos, bicis, motocicletas, en fin, no solamente se queda en el tema de los automóviles, vehículos de carga eléctricos que también eventualmente van a ser importantes, ¿no? Creo que ese es un sector que va a tener un cambio y un crecimiento fundamental en los años próximos en México y en muchos otros lugares. El sector también de la energía, ese es fundamental, es lo que sostiene y lo que alimenta el resto de la economía. Creo que México tiene una urgente necesidad de desarrollar todavía más sus fuentes renovables de energía. Brasil tiene una gran experiencia en eso. Creo que puede ser un área de oportunidad, ¿no? El agronegocio, ¿no? La producción de alimentos también. Brasil igual creo que tiene mucho que enseñar, y bueno, también que aprender experiencias compartidas de cómo mejorar y ampliar los cultivos, hacerlo de una forma sustentable, que respete el medio ambiente, a las comunidades, que también es algo muy, muy importante. Todo el sector agro, los alimentos, desde luego, también es algo fundamental. Los alimentos, tienen que ser mejores, tienen que ser más sustentables, nutrir mejor, generar menos desperdicios, en fin, ser ecológicamente más sustentables. Es un área también importante en la que creo que México y Brasil tienen mucho que hablar, muchas experiencias que compartir. El turismo, que es un sector, y ese es un punto común de comparación. Mucha gente me dice, ¿cuál ha sido el secreto de México para tener una industria turística tan grande y tan exitosa, ¿no? Digo, ¿por qué Brasil no tiene una industria turística como la que tiene México, si es un país que tiene riquezas naturales y culturales comparables o quizá incluso mayores que las de México? Yo les digo, mira, en mi visión, hay factores estructurales, geográficos. Por ejemplo, México, como en el caso de España, ¿por qué es una gran potencia turística? Porque tiene mercados muy importantes muy cerca, ¿no? México tiene Estados Unidos, España tiene Alemania, Reino Unido, Francia, ¿no? Pero bueno, eso no solamente cuenta, ¿no? Hay una tradición en México, por ejemplo, la construcción del sector turismo tomó décadas. Empezó desde los años 40, 50, la promoción del turismo. O sea, no es algo que se inventara hace 10, 15, 20 años. Tiene décadas de experiencia. Y para mí, por ejemplo, si me preguntas cuál es el factor clave en el éxito del turismo en México, es el servicio. La actitud del servicio de todos. Desde la persona que va y te hace la cama en el cuarto de hotel, el que te atiende en el bar, el que te atiende en la aerolínea, además, eso es una actitud fundamental enfocada al cliente, ¿no? En Brasil creo que falta desarrollar un poco esa parte, además de cuestiones de conectividad que creo que también son importantes para resolver, ¿no? Entonces, turismo creo que es otra parte fundamental, que además es un sector que se tuvo que reinventar. La pandemia vino a afectarlos gravemente por cuestiones obvias de las cuarentenas y la suspensión de vuelos y demás. Pero la realidad es que es un sector que ya venía arrastrando problemas, ¿no? Que había crecido explosivamente, que igual ahora tiene el reto de hacerse más sustentable, limitar incluso aumentar la calidad en los viajes, ¿no? No solo enfocarse en la cantidad de los turistas, sino en la calidad de los turistas, en el valor agregado que llevan las diferentes experiencias, demás. Pero bueno, digo, pues hay muchos sectores. México tiene economías muy grandes. No quiero decir que son los únicos, ¿no? Pero son los que se me ocurren ahorita. Qué bueno. Yo me gustaría incrementar, estoy de acuerdo contigo, conozco bien el sector turístico de México precisamente porque una de las experiencias que tuve en los años que viví allí fue precisamente el sector turístico. Y has dicho algo muy importante. En la hospitalidad la actitud es fundamental. Tuve la grandeza de ser director ejecutivo del gran grupo de Ritz-Carlton
y aprendí, ellos tienen un dictado, un credo, que es: somos damas y caballeros al servicio de damas y caballeros. Es magnífica esa actitud, que quiere decir que porque yo atienda, porque yo trate bien a las personas, mi dignidad está al mismo nivel, no hay ningún problema. Y creo que México también hizo algo importante, dos cosas importantes. Una fue crear verdaderas escuelas de hotelería y de gastronomía, muy buenas. Eso fomenta también la incorporación al mercado de trabajo, fomenta la educación, fomenta todas esas necesidades que el sector tiene. Y luego que supo atraer las inversiones internacionales para el sector, principalmente las europeas, principalmente España y otros países del sector, y también americanas, lógicamente. Pero bueno, dicho esto, bueno, yo te agradezco, qué bueno, porque para nosotros es fundamental conocer un poco esas características para enfocarnos sobre esos sectores donde tiene más relevancia. Bueno, Alberto, es algo ya, estoy encantado, estamos llegando al fin de esta plática, de verdad es un placer, pero me gustaría saber, un poco para finalizar, Alberto, ¿cuál es tu sueño? ¿Dónde te ves con tu familia? Quiero entrar más en la parte personal un poco ya para finalizar nuestra charla. ¿Dónde te ves de aquí a unos años? ¿Cuáles son tus objetivos, tus sueños? ¿Qué te gustaría? Para compartir aquí con nuestros espectadores, nuestros oyentes de habla hispana en todo el continente latinoamericano. Pues mira, me haces una muy buena pregunta, Marcelo, y te agradezco nuevamente la invitación. Para mí ha sido una gran charla. Y bueno, primeramente me gustaría resaltar aquí, sobre todo para los amigos brasileños, además, que el Consulado de México tiene las puertas abiertas, ¿no?, para atender cualquier consulta, duda sobre negocios o proyectos, y no solo negocios, ¿no?, también estudiantes, artistas, gente que quiera hacer cosas con México. Estamos abiertos y creo, solo para comentar que están sucediendo cosas entre México y Brasil, es cada vez el interés mayor. Esta semana, que bueno, acaba de pasar el Día de Muertos en México, en Brasil ha sido cada vez, toda la semana ha habido mucha charla, mucho ruido sobre el Día de Muertos. El consulado, la actividad cultural más grande que organiza es precisamente el Día de Muertos, una exposición que sigue abierta hasta el 10 de noviembre en el Memorial de América Latina, la Galería Marta Traba, una exposición de altares hechos por escuelas, además algo impresionante, ¿no?, todo hecho por brasileños, los altares de muertos hechos por escuelas, con asesoría nuestra y bueno, investigación de ellos, pero bueno, hechos por escuelas brasileñas, la participación de 12 artistas, casi todos brasileños, hay un argentino también participando con diferentes obras, una exposición que el primer fin de semana tuvimos casi 10,000 visitantes, entre sábado y domingo, el 2 y 3 de noviembre. Anoche tuve la oportunidad de ir, algo muy interesante que me gustaría compartirte, Marcelo, la primer gala de Día de Muertos organizada por la revista Vogue en Brasil. Es una gala que ya lleva, inició en España, fuera de México, se ha hecho por 6 años en España, es la primera vez que se hace en Brasil. Tuve un gran éxito, un público súper interesante de artistas, actrices, modelos, influencers, gente, socialites, como decimos en México, pero una cantidad de gente impresionante. Tuve la oportunidad de charlar con varios de ellos y los comentarios que me hicieron sobre México muy buenos. Hubo un amigo que se acercó conmigo y me dijo: yo me mudaría a la Ciudad de México mañana. Me encanta. Así, entonces digo, están sucediendo cosas y bueno, el consulado está listo para apoyar todos sus proyectos y a la gente, a los amigos brasileños, bienvenidos. El Consulado de México es su casa aquí, ¿no?, en Sao Paulo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a mí, híjole, pues me haces una pregunta un poco, es interesante, ahora, bueno, te lo había comentado, ¿no?, por caso de mi familia, mi hijo mayor ya va a entrar a la universidad, quiere estudiar en México, entonces es posible que en los próximos años regresemos a México, estemos más cerca geográficamente de México. Pero bueno, mira, yo tengo ya casi 48 años. Si la edad de retiro se mantiene a los 70, me quedan 22 años. Entonces, considerando que cada puesto en el servicio diplomático dura unos 4 años, me quedan máximo unos 5 puestos en mi carrera, que ya no son tantos, ¿no? Ya yo a veces así lo veo, me quedan unos 4 o 5 puestos a partir del próximo en mi carrera. Entonces a mí las regiones del mundo que más me han llamado son Asia y América Latina,
Pero bueno, con el tiempo, algo que sí tengo cierto es que me gusta abrir terreno. Me gusta ir a lugares. Yo a veces digo, a lo mejor digo una barbaridad, pero por ejemplo, hablo con algún colega. Tengo un buen amigo, por ejemplo, que está en Alemania, ¿no? Y digo, mira, Alemania, yo estudié Alemania, es un país que me encantaría visitar, pero yo no sé si me gustaría estar en Alemania. ¿Qué le vamos a inventar a la relación de México con Alemania si ya prácticamente todo está hecho, ¿no? Son relaciones ya muy, muy consolidadas. O Estados Unidos, o España, no sé, son países maravillosos, que me gustaría visitar o vivir, pero en términos profesionales quizá no le vería tanto el reto estar ahí, ¿no? A mí, por mi experiencia quizá en China, todo me gustaría ir a lugares nuevos, abrir nuevas relaciones, a veces, no sé, lugares como India, incluso África, algún país, Turquía, algún país quizá, por ejemplo, en Europa Oriental, incluso en el Pacífico. Un país, por ejemplo, que me encantaría vivir, trabajar es Filipinas, ¿no? Un país con el cual tenemos una vinculación histórica importante, tanto México como España. Entonces, digo, te puedo hablar de 4 o 5 lugares en los que quisiera estar y me quedan 4 o 5 puestos. Entonces tengo que procesarlos ya. Obviamente, bueno, ya por mi rango, mi tiempo que llevo en la carrera, ya se acerca el momento en que yo pueda y espero ser titular ya en ser embajador, cónsul. Creo que no me faltan tantos años para llegar a ese momento ya de ser yo el titular en algún lugar, espero serlo, pero bueno, tampoco me muero de la prisa. Yo respeto mucho las jerarquías y la experiencia. Hay gente que tiene más tiempo que yo, y bueno, ya llegará mi momento. Pero bueno, quizá yo creo que sí, también creo que en algún momento me gustaría regresar a China. Creo que por mi trayectoria y demás, un puesto que podría ser casi el último, el penúltimo en mi carrera, es llegar a ser embajador de México en China. Creo que esa sería una posible meta, pero bueno, tampoco me obsesiono en que tengo que llegar a ser, porque no sé, yo creo que cuando te obsesionas mucho en ser algo, a veces tú mismo provocas que no suceda. Entonces hay que trabajar y hacerlo, pero bueno, tampoco obsesionarse, ¿no? Creo que ese podría ser un buen objetivo a largo plazo. Pero bueno, pues vamos a ver qué nos trae la vida, ¿no? Por lo pronto estamos en Brasil, estamos muy felices aquí, tanto mi familia como yo. Vamos a continuar un tiempo más aquí y pues veremos qué pasa en los próximos años. Qué bueno, José Alberto. Pues ha sido un enorme placer. Yo te agradezco de verdad esta oportunidad que hemos tenido todos nosotros, el ecosistema de Bora Academy, nuestros espectadores que nos están oyendo, que hayas accedido a ser nuestro primer invitado en este espacio de contenidos excelentes en lengua española que vamos a tener semanalmente para todos nuestros miembros de todo este ecosistema de Bora Academy. Ha sido de verdad un honor. Hemos tenido al excelentísimo cónsul de México en Sao Paulo, Alberto Limas Gutiérrez, y yo quiero invitaros a que semanalmente participéis en el podcast Los Consejeros, suscribiros al canal, podéis también darle a la señal, a la campanita, como decimos por aquí, para que todas las notificaciones lleguen de la manera más certera, más continuada, y que podamos en este espacio compartir esos momentos donde el escenario económico nos demanda nuevos conocimientos, nuevos contenidos, nuevas oportunidades que exigen estar juntos. José Alberto, una vez más, muchas gracias, bienvenido, esta es tu casa y empezamos este camino juntos en esta nueva etapa. No, Marcelo, pues nuevamente gracias, el mayor de los éxitos, seguro que va a estar bien, vamos a seguir el podcast cada semana. Y bueno, al público, muchísimas gracias por su atención y bueno, cuentan conmigo y con el Consulado de México aquí en Sao Paulo. Gracias, Marcelo.